tiempos y lo hemos logrado. Hablándote desde el 2035, los wicked problems que antes nos atormentaban han disminuido un montón en Guatemala. Creo que estos problemas están dejando de ser una tormenta de donde no podíamos ver la salida para la sociedad guatemalteca. Gracias por escuchar esa charla motivadora tipo TED Talk que escuchaste en 2024. Eso es lo que nos ha llevado a otra Guatemala. Te exhorto a que sigas trabajando en esos wicked problems y que te unas a las alianzas guatemaltecas. Hey, creo que nosotros estamos en 2024 y pues qué mejor momento para empezar a hacer un cambio en Guatemala. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en una sociedad donde se implemente el Estado, un balance entre el Estado y el sector privado, ese balance que pueda ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos? Pues te comento que sí se puede y sí existe. Ese bienestar de la persona en el centro de la sociedad, que se trate no solo de los intereses políticos o de los intereses del mercado, es lograble y alcanzable. Hoy quiero hablarte acerca de la economía social de mercado que podemos incrementar en las sociedades democráticas con una economía mixta. Este modelo combina dos fuerzas, la dinámica o la vida y la esencia del mercado, junto con las oportunidades de empleo y las oportunidades de crecimiento en el Producto Interno Bruto del país y también la responsabilidad que el gobierno y el Estado tienen para dar y brindar los derechos básicos de del país, como lo son la educación, como lo son la seguridad, como lo son la infraestructura vial y como lo es la salud. En una democracia social mixta, con economía mixta, el mercado no solo busca crecer, sino que lo hace en un ambiente donde el Estado les permite este crecimiento, le permite esta libertad, le asegura la equidad y el acceso a los derechos esenciales. La verdad es que no suena esto un poco utópico, no suena esto como la fórmula perfecta que podemos tener para construir esa sociedad que queremos, justa, equilibrada, equitativa. Pues Guatemala en este momento, 2024, no se encuentra ahí. Guatemala está enfrentando desafíos únicos como lo son la cultura, como lo son la corrupción, como lo son ese desbalance, ¿verdad? Que no podemos controlar. Y está desbalanceada en varios aspectos, en esta lucha constante entre el sector privado y el Estado. Entonces, cuando existe este desbalance, el Estado parece quedarse corto en su papel de proteger al pueblo, al guatemalteco y a la calidad de vida que los ciudadanos tienen. Los servicios públicos que ofrecen, como la educación, la salud y la infraestructura, muchas veces no están a la altura de nuestras expectativas y menos a la altura de la dignidad que se le debería dar al ciudadano y al guatemalteco. ¿Por qué no tomamos como ejemplo a los países escandinavos? Noruega, Escocia, todos estos países que tienen un modelo que funciona muy bien y que les están felicitando y aclamando como países por tenerlo implementado. Implementarlo, esta economía mixta sería un éxito en Guatemala. Ahora, no es tan sencillo como solo desearlo. En esos países, los servicios básicos como la salud y la educación no son un lujo, no es algo que solo un grupo muy pequeño pueda tener acceso a, sino que son un derecho digno que se cumple desde el Estado. Claro, la corrupción y los problemas sociales también existen allá. Conozco personas en Suiza que me hablan acerca de la corrupción de los países en los que viven. Pero esto no es una limitante con la que no se pueda luchar o con la que no se pueda planificar para que poco a poco se mitigue. Entonces, ¿qué hace falta en Guatemala? ¿Qué principios debemos adoptar? ¿Qué cosas debemos empezar a meter poco a poco para que Guatemala pueda llegar a ser o a adoptar una economía mixta como estos países escandinavos? Una limitante muy específica. Como diseñador industrial, como mi profesión,
tengo un término muy importante que surge a partir de esta búsqueda de hacer que Guatemala se convierta en un país con una economía mixta. Y son los wicked problems. Los wicked problems, o por su nombre en español, que son los problemas nacientes, los problemas retorcidos, son problemas que tienden a estar en la red y a tener que jalar a ciertos aspectos que están totalmente interconectados entre ellos. Son problemas que se deben resolver, pero no puedes resolverlos directamente solo enfocándote en ellos, sino que tienes que jalar muchos hilos. Imagínate una tela que tiene sus cruces. Si tú jalas un hilo de esa tela, lo más probable es que jales otros hilos. Y esos son los wicked problems. Por ejemplo, los países escandinavos tienen las tasas de impuestos muy elevadas y los ciudadanos están dispuestos a pagarlas porque confían en que van a recibir esos servicios dignos para sus ciudadanos. En Guatemala, donde la confianza del pueblo no está totalmente puesta en el gobierno, aumentar estos impuestos sería un paso bastante dudoso porque ellos deberían de ver mejoras visibles, tanto en corrupción, transparencia, para poder implementar estas cosas como sería el incremento de tasas, ¿verdad? Y esto podría ser contraproducente tanto para los guatemaltecos como para el Estado y también para el sector privado. Sin embargo, el problema tiene un fondo mucho más complejo. Están las cuestiones culturales, están las cuestiones pues, económicas, las cuestiones internacionales, ¿verdad? Que hacen que una economía mixta pueda ser un poquito más difícil de implementar. Entonces, ¿cómo afectan estos problemas retorcidos, estos wicked problems? La corrupción, la pobreza y la desigualdad son algunos de estos problemas retorcidos. Y no podemos atacar uno solo, sino que debemos atacarlos a todos al mismo tiempo. Para reducir la corrupción, por ejemplo, necesitamos mejorar la educación, crear más oportunidades laborales, fortalecer los sistemas de justicia, entre otros factores. Es como tratar de resolver un rompecabezas gigantesco, donde cada pieza depende una con la otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede implementar en Guatemala para poder lograr solucionar estos wicked problems, para poder solucionar esta red tan compleja? Pues una de las ideas que se me ocurre para poder lograr esta economía mixta es hacer estructuras de alianzas entre el sector privado y el Estado. Por ejemplo, es vital adoptar un enfoque gradual, de ir poco a poco haciendo estos pequeños ajustes que respeten nuestras culturas y nuestras estructuras particulares. Este cambio cultural y de comportamiento tomaría mucho tiempo, pero en este tiempo podrían venir empresas del Estado y, perdón, estructuras del Estado a ponerse de acuerdo con estructuras o empresas del sector privado que puedan empezar a hacer planes estratégicos para poco a poco ir creando más transparencia y estos, por ejemplo, estas estructuras, estas alianzas podrían atacar directamente la educación. Ok, ¿cómo hacemos que las zonas más vulnerables del país puedan tener acceso a educación? Entonces vendría una empresa como por ejemplo Pollo Campero junto con alguna red del Mineduc juntarse a planear algo con el conocimiento de los wicked problems y de qué cosas, qué compases hacen que esto sea difícil de implementar para solucionarlo y hacer algo mucho más sencillo. Imaginemos que estas dos fuerzas que trabajan de la mano, o sea, el Estado y el sector privado, para mejorar las escuelas públicas, las universidades, los hospitales, la infraestructura vial, la seguridad del país. Esta no solo sería una oportunidad para mejorar la calidad de vida, sino también para restaurar la confianza en las instituciones públicas, porque muchas veces le tenemos confianza a esas eh, empresas del sector privado, muchas veces podemos confiar en Campero, podemos confiar en el Banco Industrial, podemos confiar en CMI, podemos confiar en Spectrum y
¿qué mejor sería que tomar todas estas empresas en las que tenemos depositadas nuestras confianzas y poder ver cómo ellas se unen con el objetivo de hacer Guatemala a un país mejor con las instituciones públicas? Eh, Además, el sector privado puede beneficiarse si el Estado implementa planes que favorezcan el crecimiento económico y social. De la misma manera, el sector privado se podría ver mucho más, el sector público y el gobierno se podría ver mucho más beneficiado de la mente creativa que sí está dispuesta a trabajar en, adentro de estas redes y adentro de esta infraestructura, ¿verdad? Estas alianzas pueden ser un paso correcto y alcanzable hacia una economía mixta que funcione para todos. ¿Por qué? Porque esta alianza entre el sector privado y el sector público podría ser medible. Pueden ejecutar planes medibles que la sociedad pueda ver. Entonces, como diseñador industrial, creo que este modelo puede lograrse, creo que es medible, creo que con los esfuerzos y enfoques podrían reducir estos problemas retorcidos, estos wicked problems. Y sí es posible tener una democracia social con economía mixta aquí en Guatemala, que implemente la economía social de mercado. ¿Para qué? Para que Guatemala tenga esa esperanza, esa vida que le hace falta, esa calidad y dignidad para sus ciudadanos. Gracias.